permitiste intervenir en el debate en apoyo del DNU, del decreto delegado 488 del 2020, que instituyó el barril criollo, que va a beneficiar a todas las economías y provincias productoras de hidrocarburos. Pero creo que en lo específico, el senador Martín Doñate, que va a ser miembro informante de este decreto delegado, va a solventar todas las dudas que de algunos sectores quieren sembrar sobre una medida que importa un esfuerzo fiscal y un apoyo indubitado al mantenimiento de fuentes de trabajo y a la producción petrolera de nuestro país. Así que me voy a adentrar realmente a analizar algunas expresiones de senadores preopinantes, pero fundamentalmente algunos cuestionamientos que se han vertido sobre el procedimiento legislativo, como le gustaba decir a la exdiputada Lita Carrió, el debido proceso parlamentario, y yo creo que estamos actuando conforme a derecho y conforme a la Constitución. Vea, Presidenta, los legisladores, sean diputados o senadores, no actúan a nombre propio, actúan como mandatarios de un mandato y en representación que le otorga la ciudadanía. No es un mandato imperativo, lo han dicho acá en Argentina y en todos los países donde existe el sistema parlamentario, sino que ese mandato está enmarcado en la plataforma política y fundamentalmente está enmarcado en la Constitución y ¿saben qué otra norma? El reglamento. El reglamento de las cámaras no es un tema menor. Mire, tiene jerarquía constitucional. Hay un artículo expreso de la Constitución que le determina que para funcionar las cámaras deben dictar el reglamento, su propio reglamento. Es el artículo 66 de la Constitución Nacional. Es más, en función de esa jerarquía constitucional del reglamento de las cámaras, de nuestro reglamento de Senado, por caso, se ha sostenido que el reglamento es una ley en sentido formal, infraconstitucional, pero emergente de la Constitución. Y en ese marco es muy importante el mismo y evidentemente en ese marco usted hizo, como presidenta del cuerpo, la consulta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para aventar las dudas y eventuales cuestionamientos de índole constitucional de este sistema de sesiones virtuales. En función del mismo, usted lo habilitó, dictó el DP 820, que luego sometió a la consideración de los senadores, lo hemos aprobado, pero permítaseme decir que el DP 820 no derogó, no modificó el reglamento, que es la norma madre con la cual debe funcionar este Senado y que no es una norma menor, no es una resolución cualquiera, no es un papelito así nomás. Es una norma expresa que incluso para hasta su modificación necesita recaudos especiales. Y claro está, recaudos especiales por su jerarquía constitucional. En este marco yo me permito leer que el DP 820 en el artículo 2 dice las sesiones virtuales o remotas tratarán. Es imperativo el tratarán, pero sabe que no dice exclusivamente. Pero de hecho, los usos y costumbres también integran el debido proceso parlamentario. Ya hemos avanzado en otras disposiciones que algunos han cuestionado, que no se referían a la pandemia, pero que en realidad siempre todo lo que hace al accionar del gobierno en un marco de emergencia sanitaria va a tocar o indefectiblemente se va a referenciar a la pandemia. Facultades que no son extraordinarias ni superpoderes al jefe de gabinete para la asignación de partidas en el marco de decisiones políticas legítimas del Poder Ejecutivo y aún porque no tenemos presupuesto y objetivamente no tenemos presupuesto porque faltan algunas variables, esencialmente la reestructuración de la deuda externa, porque si no vamos a hacer otro presupuesto mentiroso y nuestra vocación es hacer un presupuesto que permita desarrollar políticas de Estado, pero en función de la realidad, no de la mentira, como nos pasó y nos tocó vivir a nosotros en años anteriores, donde terminábamos de votar un presupuesto y en menos de 12 horas se modificaban todas las variables del mismo. Eso sí que hace daño a la Constitución y eso sí que hace daño a la institucionalidad. Yo me permito decir que el reglamento está vigente, no impide que actuemos como tal, el reglamento es amplio y además la misma Corte cuando le contesta su acción declarativa de certeza, se refiere esencialmente a que el Senado se da sus propias reglas de funcionamiento en el marco de la Constitución y en el reglamento. Por eso digo, eventualmente, Presidenta, tal vez
no quiero pecar de maestro Ciruela, pero siempre parece que actuó como tal. Tal vez sea necesario dictar un decreto nuevo, someterlo a la próxima sesión, pero que exprese lo que es de perogrullo, que el reglamento es el reglamento y es la norma suprema con la cual nosotros, los senadores, debemos actuar. Aclarado esto a mi criterio, que es importante, quiero avanzar sobre un DNU que me tocó actuar y dictaminar en el año 2016, que es el DNU 256, por el cual se modificó las escuchas. Bien dijo la senadora Fernández Agasti que era inconstitucional. Nosotros afirmamos en ese momento que era inconstitucional doblemente. Primero, porque no existían las razones de necesidad y urgencia. Si por necesidad y urgencia es sacarle a una persona determinada que era legítima y que había asumido el cargo con el voto, el acuerdo mayoritario, salvo un senador de la totalidad de los senadores de su momento, la señora procuradora general Gil Garbó, ese decreto que mutaba y modificaba el funcionamiento de una oficina de tanta importancia que había sido por vocación y voluntad política sacada de la órbita del Poder Ejecutivo y dada al Ministerio Público Fiscal, también, como bien dijo la senadora Fernández Agasti, es de indubitada materia penal. Yo me voy a permitir leer lo que expresé en el ámbito en febrero del 2016 en esta materia. Dice, nosotros lo hemos dicho, decía quien habla, lo afirmamos y entendemos, la materia de este decreto es penal y que, por lo tanto, le está vedado a la órbita del presidente de la Nación dictar un DNU. Tanto es así que incluso invocamos al propio constituyente Masnata, que en el tratamiento del artículo 120, cuando menciona al Ministerio Público, expresamente habla de que es materia penal su tratamiento. Es más, toda modificación incluso del sistema de escucha también es materia penal, fundamentalmente porque hace al proceso penal y hace al debido proceso penal. Son las garantías que tiene el imputado, y diría yo, toda la ciudadanía, presidente. Seguía diciendo quien habla, el sistema acusatorio que hemos establecido determina que el juez, y que todavía lamentablemente, eso sí no lo dije en ese momento, lo digo ahora, no está implementado a nivel federal, pese a que así fue la voluntad política del Congreso de la Nación en el periodo constitucional en la que usted actuaba como presidente de la Nación. Este sistema acusatorio determina que el juez es el titular de garantizar el proceso y los derechos constitucionales del imputado, del sometido a proceso penal y aún del obrar del Ministerio Público. Quien lleva adelante la investigación es el Ministerio Público Fiscal y el juez debe controlar. Acá estamos confundiendo control con ejecución. El manejo de la oficina de escucha es la ejecución y necesariamente debe estar controlado por los jueces, pero no ejecutado por los mismos. Yo quiero acotar en cuanto al otro aspecto, y ya para concluir, que el DNU, si perdió vigencia o no el dictamen original. Mire, presidenta, el reglamento, la ley 26.122, el reglamento de la Comisión Bicameral de Trámite Parlamentario expresamente no contempla la duración de la vigencia de los dictámenes. Los dictámenes podemos interpretarlos que se mantienen perennes, pero no lo dice ninguna norma, y si no, como hay un vacío legislativo, hay un vacío reglamentario, tenemos que remitirnos al reglamento de ambas cámaras y de cada cámara. En el caso nuestro tenemos que remitirnos al reglamento de la Cámara de Senadores. Y fíjense qué casualidad, las dos cámaras tienen en el mismo artículo, el artículo 111, la misma norma reglamentaria. Dicen que para las comisiones permanentes, que los dictámenes caducan cuando se modifica la composición parlamentaria, cuando ingresan otros senadores. Si no, estaría la inmutabilidad de los dictámenes de senadores que ya no están en el ejercicio de mandato, algunos o de todos, inclusive. Claramente el dictamen que estamos tratando es pertinente, es procedente, se ajusta a derecho y ante el vacío no queda otra forma, otra capacidad de interpretación que asumir no a los precedentes o al uso y costumbre de una comisión bicameral permanente, sino al reglamento, obviamente. Por eso comencé mi exposición diciendo cuál es la norma en la cual nos sujetamos para nuestro trámite parlamentario. Y yo reivindico en este caso a la exdiputada Carrió cuando decía el debido proceso parlamentario. Nosotros estamos implementándolo adecuadamente y tratando un tema que debió ser tratado en el año 2016-2017. Y es realmente estos decretos inconstitucionales por la materia penal y también fundamentalmente porque, como un uso y costumbre generalizado del anterior periodo constitucional,
no había ni necesidad ni urgencia, y sí había conveniencia política para actuar en contra de la titular del Ministerio Público Fiscal. Y así las instituciones no se privilegian, y así la nación no se privilegia, y así la Constitución no se cumple. Por eso, Presidenta, voy a remitirme a estos antecedentes como para fijar lo que yo entiendo una posición que se ajusta a la Constitución, y espero que tratemos, posiblemente, Presidenta, no soy quien para sugerir, podríamos dictar otro DP para ampliar, pero el marco que hemos dado, usted al iniciar el periodo de sesiones y el fallo de la Corte nos habilita que conforme al reglamento tengamos la autonomía y la independencia de tratar todas las materias que consideremos pertinentes para la nación. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, señor senador. Tiene la palabra el senador.